Con razón, el rey David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es en estos momentos cuando el Señor como que trata de alinearnos a todos, de poner las cosas en perspectiva. Y yo entiendo, quizá en un salón, en una iglesia como esta, estoy seguro que más de alguno de ustedes vino muy feliz de estar aquí esta mañana y está con un corazón lleno de gratitud. Algunos de nosotros quizá llegamos con un corazón pesado, con alguna carga, con algún problema para el cual aparentemente no tenemos respuesta. Alguno de nosotros quizá llegó aquí con temor, porque hay algo enfrente de su camino y no sabemos cómo enfrentarlo. Quizá alguno de nosotros está sin esperanza, con total desaliento. Y quizá alguno de nosotros está expectante, feliz, con el corazón pensando: Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Y cuando eso nos pone un poquito de incertidumbre y un poquito de alegría también. Como sea que esté tu corazón, el Señor en esta mañana nos quiere dar una imagen de cómo Él a todos nos pone ciertas motivaciones en nuestro corazón, pone ciertos deseos para seguirle a Él y caminar de la manera que Él quiere que caminemos. Y es allí donde nos encontramos en el libro de Efesios. Y antes de eso, quiero leerles un pasaje, solamente escúchenlo. Si pueden buscarlo, obviamente búsquenlo también. 2 Corintios capítulo 3, versículos 17. 2 Corintios 3, 17 y 18. Y nos ofrece aquí el apóstol Pablo una imagen de cómo Él transforma el corazón. Sea el corazón desalentado, sea el corazón alegre, sea el corazón que está feliz porque cerró un negocio y las cosas económicas están yendo muy bien. El Señor te dice: transforma esa alegría en gratitud, no en orgullo, no en decir: miren, la fuerza de mi mano ha hecho esto, sino el Señor que me ha dado las fuerzas para trabajar y para hacer, y que da las oportunidades. Y quizá a aquellos que tenemos esa incertidumbre, el Señor nos entrega esto. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y mirando este espejo, esta gloria del Señor, es la persona de Jesús, es Jesucristo. A Él lo contemplamos, y cuando lo vemos a Él claramente, realmente podemos entender. Eso le da sentido a la vida, eso le da dirección, eso quita de fuera el temor. Cuando el temor sale, Cristo es glorificado, porque sus ovejas se sienten protegidas por el buen pastor, sienten que no están solas. Cuando hay incertidumbre, cuando hay dolor, cuando no sabemos qué ha sucedido, entonces el Señor transforma nuestro corazón. Y en el pasaje de hoy del libro de Efesios vamos a leer algo maravilloso, y es algo que prácticamente te va a enseñar también incluso cómo leer mejor tu Biblia, si es que ya no lo haces así. Así que les invito a que oremos al Señor y después nos vamos a poner de pie. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, una vez más, Señor, nuestro corazón está grato, se siente agradecido, Señor, porque tú nos das esa imagen clara de un Jesucristo que nos ha amado, que se ha entregado a sí mismo por nosotros. Es un Jesús, Señor, es un Dios que ha tomado la forma de hombre, que se ha dado a sí mismo, que cuando necesitamos ayuda,
no solamente nos envió la ayuda, sino que vino Él mismo a ayudarnos. Él mismo es la ayuda. Señor Jesús, Señor, te damos gracias porque pase lo que pase, Señor, te tenemos a ti. Y Señor, te pedimos en esta hora que al meditar en tu sagrada escritura, en tu santa palabra, que podamos entender el mensaje que nos quieres dar, Señor, a tu iglesia. Padre amoroso, pero no solamente que podamos entenderlo con nuestra mente, sino también con nuestro corazón. Que tengamos un sentido de asombro de la presencia de Jesús en nuestro medio. Que, Señor, como iglesia podamos adorarte a ti a través de la proclamación y predicación de tu palabra. Que quites de nosotros quizá ese deseo de simplemente entender o aprender contenido o información, sino que, como decía nuestro pasaje de la semana anterior, que aprendamos a Cristo, porque Él es nuestro tema de estudio, Jesús y Él crucificado. Y nos unimos a esa petición, a esa afirmación del apóstol Pablo, que decimos y te decimos como iglesia que no deseamos otra cosa sino a Jesucristo y a Él crucificado. Señor, lo pedimos como iglesia, pidiendo misericordia por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Les invito a que nos pongamos de pie en señal de reverencia al Señor Jesús y a su palabra. Vamos a leer del libro de Efesios, capítulo 4, versículos 25, y vamos a entrar hasta al capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios, leemos desde la versión nueva Biblia latinoamericana. Dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezca al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esta es la palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Mis hermanos, Pablo continúa su instrucción de cómo los ciudadanos de esta nueva creación deben caminar juntos en amor, en pensamiento, en palabra y en hechos, en actos. Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, no simplemente nos da una tremenda lista de cosas que hacer y cosas que no hacer, una lista de reglas. Él no simplemente nos dice: mis amigos, estas son las reglas de esta casa, así tienen que portarse, sino que nos urge a un estilo de vida. Son hábitos, son costumbres, son maneras de vivir. Y este estilo de vida está basado en que la iglesia es una embajada de esta nueva creación. En esta época, en esta era, este nuevo templo de Dios que Dios está edificando. Si vemos, nos ha hablado el capítulo 1, 2 y 3 acerca de cómo
Dios ha tenido un plan maestro de redención y que ha sido hecho ¿desde cuándo? ¿Desde el año pasado? ¿Desde hace 2000 años cuando vino Jesús? ¿No? ¿Desde hace cuánto? ¿Desde Abraham? ¿Desde Adán? ¿No? ¿Desde Adán? ¿No? Mucho antes. Desde la fundación del mundo. Qué maravilloso que tú y yo hemos estado incluidos en ese plan. Si tú has creído hoy en día en el Señor Jesucristo como el Señor y Dios de tu vida, el Salvador, así Dios te ama. Mucho antes. Y tú quizás estás pensando, pero yo no he hecho nada bueno para merecer eso. Exacto. Pero yo he hecho varias cosas malas. Quizá el Señor no tenga compasión de mí. Exacto. Antes de que alguien hiciera algo bueno o algo malo, el Señor nos llamó en Cristo Jesús y hemos sido ahora adoptados y cimentados en ese plan de redención maravilloso. Eso nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, así que tú puedes tomar con tiempo, léelo y confróntate con la Escritura si es que no has leído eso. Ahora, Dios crea y nos forma a cada uno de nosotros y nos cimienta a cada uno, judíos en un principio, primeramente, pero también gentiles. Gentiles quiere decir no judíos, eso es todo. ¿Ya? No son gentiles de amables, ¿no? Más bien todo lo contrario, éramos bien malos los que éramos gentiles. Es una palabra que se usaba para describir a los que no eran judíos. Y entonces estos gentiles Dios forma de ambos un solo pueblo, una nueva raza, un nuevo hombre, y nos pone a todos y nos edifica, como decía el pastor Rodrigo, me acuerdo en el sermón, como una piedrita que estaba tirada por allá en el camino. ¿Se acuerdan de esa predicación? Qué tierna, ¿no? Qué bonito. Cómo Dios nos fue formando uno a uno y nos edifica en este templo maravilloso que es la iglesia, la obra maestra de Dios en Cristo, que es el título de nuestra serie de predicaciones en Efesios. Ahora, nos va a decir ahora el texto de hoy cómo debemos comportarnos y nos va a dar una lista. Yo creo que casi las 3 siguientes predicaciones, ahora sí usted va a ver con cuidado y va a ir analizando y va a decir, ok, ahora sí nos tocó. Si no le tocó, si usted dice, ay, no me llegó, yo no aprendí nada, estamos con problemas. Usted aquí y yo, Dios quiera que nos enseñe bastante cómo, qué conductas, qué tipo de vida tenemos que cambiar, qué hábitos, qué tendencias, qué cosas que hacemos o que no hacemos, nos faltan hacer, nos está pidiendo el Señor que vivamos, que practiquemos. Ahora, ustedes en su boletín, en la parte de adentro van a ver, nuestra hermana Claudia hizo el favor de ponernos aquí también en inglés por si a alguien se le hace más fácil. Y ustedes van a ver algo maravilloso que van a ver ustedes aquí en este pasaje de Efesios. Es que Pablo nunca nos pide una conducta, una manera, un comportamiento sin antes darnos una motivación que viene del Evangelio. Una motivación de algo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y pareciera ser, uno cuando lee de corrido esto rápido al vuelo no se da cuenta a veces, pero te vas a dar cuenta aquí que Dios te pide, te da una motivación. Y esa motivación, lo maravilloso es algo que Dios hace en tu vida. Así que vamos a ver una a una cada una de las cosas que Dios nos pide, pero también vamos a ver aquella motivación. Entonces, el primer versículo 25, nos va a decir que debemos andar en la verdad. Dice versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, también, dice, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces ahí está. ¿Qué debemos hacer? Dejando la falsedad, andar en la verdad, hablar la verdad. Ahora, antes de pasar a eso, quiero que noten la primera palabra que está allí,
¿Qué es lo que está, con qué se abre, qué es lo que nos dice las primeras palabras del versículo 25? Por tanto, por lo tanto, entonces, es la conclusión de algo. ¿Qué nos pedían la semana pasada? Que dejemos, todos están pensando en esto, ¿sí? Que dejemos al viejo, no el viejo, sino lo viejo. Lo viejo. Dejemos lo viejo y nos pongamos lo nuevo. Esta nueva ropa es nos vistamos de Cristo porque hemos aprendido a una persona. Aprendimos no un concepto, no una idea, no un conjunto de reglas, sino que aprendimos a conocer a una persona, a Jesucristo. Y entonces ese Jesucristo nos dice, pues pónganse, vístanse. Dice en Efesios los versículos, para no confundirles, dice versículo 24, vestíos del nuevo hombre. Vístanse, pónganse esa ropa nueva, vístanse de ese nuevo hombre que Dios está edificando en ustedes. Por lo tanto, entonces, ¿cómo vamos? En resumen, la predicación de hoy, el mensaje de hoy que Pablo quiere que aprendamos es de qué manera práctica, cómo se ve eso en el día a día, el vestirse de esta nueva ropa. En primer lugar, dejamos, dice, la mentira, sino que hablamos la verdad, cada cual con su prójimo. ¿Saben? Lo que caracteriza a los cristianos, a los hijos de Dios, aquellos que hemos llegado a Jesús, a Dios por medio de Jesús, es la verdad. Nos caracterizamos por hablar la verdad. No puede ser de otro modo, porque aprendimos a Cristo. Jesucristo es el camino, y la vida. El camino, la verdad. Él es la personificación de la verdad. Por lo tanto, sus hijos, nosotros debemos andar en verdad. Y aquí hay algo interesante. Y es lo que nosotros conocemos en el día a día coloquial, es que voy a decir algo, una mentira de un color, ¿no? Encontramos un color bien bonito. ¿Qué color? Una mentira de color blanco, ¿no es cierto? Supuestamente no es tan mala. O decimos algo de manera incompleta. Los cristianos se caracterizan por decir la verdad. Y el Señor nos pide que digamos la verdad completa. Y muy a menudo, cuán a menudo a veces no decimos todo o no hacemos lo que tenemos que hacer y como que cubrimos un poco la verdad, esa mentira la cubrimos un poquito para que no se vea tan mentira. Pero ¿por qué mentimos? ¿Por qué tendemos a no decir la verdad completa o tal cual es? Porque creemos que la verdad no puede sostenernos o sostenerse por sí sola. Tenemos que arreglarla un poquito. La verdad es realmente lo que va a sostenernos. Tenemos temor y entonces sentimos que tenemos que arreglarla, que sostener algo para que no se caiga. Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mi amigo? ¿Qué van a pasar? Y si no, ¿qué va a pasar si es que digo la verdad? En definitiva, si es que digo toda la verdad, en definitiva, el no decir toda la verdad es una falta de confianza en Dios, en su soberanía, en que Él me sostiene a pesar de las consecuencias que pueda llevarme decir toda la verdad. Y ahora, ¿cuál es la razón para decir la verdad? ¿Cuál es esa motivación? Dios pone aquí una motivación bien interesante. ¿Cuál es esa motivación? Dice, hablen la verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? ¿Porque qué? Versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nos pertenecemos los unos a los otros. Somos hermanos de sangre. Somos de la sangre de Cristo. Por lo tanto, somos
miembros uno del otro. Por lo tanto, no puedes mentirte a ti mismo, no puedes mentirle a tu propio cuerpo, no puedes decirle una mentira. Satanás, por el otro lado, al contrario de Jesucristo, es el padre de la mentira. Y entonces, por eso sus hijos están caracterizados por la verdad. Número 2, andando en pensamientos puros. Debemos caminar, andar en amor, y esto se ve reflejado en nuestros pensamientos. Versículo 26 y 27 dice la palabra del Señor: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Ahora la pregunta es, aparentemente, ¿esto es un mandamiento? ¿Debo enojarme? Dice, enójense. ¿Qué opinas? ¿Este es un mandamiento? Enójense. Vale la pena que te enojes. Dale. ¿Saben? Aquí es como... No es la palabra, aquí no es un mandamiento, por así decirlo. Está diciendo aquí, Pablo simplemente está diciendo, si te vas a enojar, si tú te vas a enojar, no peques. El enojo, la ira, es algo... Ahora, ¿por qué? Aparentemente, según lo que nos dice este texto, podemos enojarnos, pero sin pecar. ¿Habías pensado en eso? O sea, y ahora hay algo interesante aquí, que refleja una característica o algo que Dios hace, algo que Dios siente, que es su enojo, su ira. Dios es provocado a ira, Dios tiene ira, puede sentir ira, y Dios, de hecho, el castigo eterno es la ira, la revelación de la ira de Dios, de la santa ira de Dios. En inglés hay una frase que se usa bastante, especialmente creo que se usó bastante en el año 2020, y ustedes saquen las cuentas por qué. El righteous anger, el enojo justo. Me siento justo en enojarme. ¿De dónde viene ese enojo justo? Es que, ¿y por qué Pablo dice enójense pero no pequen? Pablo lo que está tratando de decir aquí es que el enojo es un sentimiento, es una reacción, es algo que te ocurre en tu corazón que es muy peligroso. Es muy peligroso. Y es tan peligroso que tranquilamente puede ser tu historia que tú te cuentas antes de ir a dormir. Y te acuestas a dormir enojado, amargado, triste. Necesitas pastillas para dormir y estás con unas iras que no, y dice aquí la palabra del Señor, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, si vas a tener iras, si vas a tener enojo, resuélvelo pronto. Resuélvelo pronto, que no haga nido en tu corazón, que no haga nido en tu cabeza, porque es algo, ¿quién de nosotros se da cuenta? Mira, una perspectiva desbalanceada y no bíblica de Dios es que Dios en su naturaleza no es airado, Él es más bien, ¿cómo es el carácter de Él? Lento para la ira. Y si es que Dios es lento para la ira, ¿cuánto más tú y yo que somos pecadores? Él es santo, tú y yo, ¿cuánto más lentos deberíamos ser para enojarnos? Porque Él que es santo es lento para la ira. ¿Y quién de nosotros es rápido para enojarse, para ofenderse, para decir, uy, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo, mira lo que se atrevió a decirme y con qué cara? Y entonces me voy y digo, pero como soy guardo la compostura, ¿no? Yo soy muy pulido, muy de buenos modales, a mí me enseñaron valores en la casa, entonces me voy, me llevo esa carga pesada a mi casa y la pongo de almohada.
esa amargura, ese enojo. Y qué triste lo que hace en mi corazón. Tarde o temprano ese enojo va a salir. Van a salir en la forma de sapos, de cucarachas, de quién sabe qué más, con la gente que más amas, con los miembros de tu cuerpo. Aquí en la iglesia, el enojo, la ira, esa ofensa que la tomaste tan personal, sale en las relaciones, destruye las iglesias, destruye la hermandad, destruye el amor que debería caracterizarnos. En esto conocerán, que dijo Jesucristo a sus discípulos, este mandamiento nuevo les doy, que améis los unos a los otros, y en este mandamiento, en el amor, conocerán todos, todo el mundo va a saber que vosotros sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Y yo qué hago con mi enojo? En vez de resolverlo pronto, ¿qué hago? Me demoro y lo mastico y le doy vuelta. ¿Y qué hago? ¿Y cómo se lo voy a decir? ¿Y cómo le voy a devolver? ¿Y cómo se lo dije? Y no sé qué, y no sé cuánto. En vez de resolver y decir, ¿sabes qué? Mano, eso, mira, me dio coraje, me incomodó. Y eso es lo que te dice el Señor. Si alguien tiene una ofensa, antes de ir, resuelve rápido. Antes de ir al altar, de ofrecer tu sacrificio, resuélvelo pronto, que no te dé vuelta allí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Mira lo que te dice el versículo 27. Le estás dando piso al diablo, donde el diablo se puede parar. No le estás dando oportunidad al diablo. El diablo está que se agarra de cualquier cosita, de cualquier cosa que puede en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos. El diablo quiere agarrarse de cualquier cosa para meterse ahí y destruir. Y al guardar este tipo de cosas, al sentirte ofendido. Miren, hay un libro que se escribió hace año 2014, es uno de los libros favoritos de mi esposa. ¿Dónde está mi esposa? Mi esposa está allá. El libro se llama, en inglés, es de un señor que tiene autismo, se llama Brent Hansen, se llama Unoffendable. El libro es inofendible, no me ofendo. ¿Cómo los cristianos deberíamos caracterizarnos por ser inofendibles? No me ofendo. ¿Por qué? Porque a la final soy un pecador, pues. A la final el Señor me cubrió y mira, me estás criticando, soy eso y peor. Si conocieras mi corazón, hermano. Si yo te contara las luchas que tengo con el pecado. ¿Entiendes? Pero como a veces el Señor no está centrado y el Señor no reina en mi corazón, tengo temor de confesar mis pecados, tengo temor de confesar mis cosas, y entonces estoy allí y me siento ofendido porque me destruye por dentro. ¿Cómo se le ocurre haberme dicho eso? Siento ira, siento ofensa, y entonces le estoy dando oportunidad al enemigo para que me lance los dardos dentro de esa coraza de justicia que debería cubrirme, como dice el capítulo 6, que ya vamos a ver más adelante, el capítulo 6 de Efesios. Esa coraza de justicia le estoy dejando que entre un dardo del enemigo y el diablo se viene a destruir mi vida, mis relaciones, mi corazón. Número 3, andando. Ahora, miren, la razón aquí es no dar oportunidad al diablo. Ese es número 3, no dar oportunidad al diablo, esa oportunidad, sino más bien todo lo contrario, dar oportunidad para que el Señor obre en mi corazón. Número 3, andando con hechos. El que roba no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí esto es increíble y es bien sencillo. Dice que si antes robábamos, el que roba deje de robar, sino que más bien trabaje para que con sus manos lo que es bueno. Mira, el mundo trabaja ¿para qué? Para pagar los biles, para pagar las cuentas. Y está bien. Y eso es lo que te pide el gobierno de aquí de Estados Unidos, el estado de Texas, que no es un estado cristiano, un estado secular. Todos Estados Unidos es secular. ¿Qué es lo que nos pide? No robe, sino que si tiene que pagar algo, pague con su propia plata. Eso nos pide el estado
las leyes humanas. Aquí en la mayoría de los países de este mundo, robar es ilegal, está mal. Ahora, mira lo que te pide el reino de los cielos. Que trabajes, pero ¿con qué objetivo último? Lee con tus propios ojos. Versículo 28. Dice, no, ahí te va a dar una razón santa, una motivación más allá de lo que el mundo normal nos está pidiendo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿A fin de qué? A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Te das cuenta cómo Dios sube la vara? Si vas a trabajar, trabaja con tus manos, paga tus deudas, sostiene tu hogar, esfuérzate, búscatelas, negocia, haz el esfuerzo, busca la manera de ganar, de trabajar con tus manos, pero anda un poquito más allá para que compartas. ¿Por qué? Porque quiero bendecir a mis hermanos, a mi prójimo. Esto es espectacular, hermanos. Ahora yo quiero que entiendas una cosa. ¿Te das cuenta? Y te das cuenta que en ninguna de estos mandamientos que vemos aquí, de estas instrucciones, de estos imperativos que nos está dando Pablo aquí en Efesios, ninguno de estos nos está diciendo, mira, tienes que hablar con la verdad, porque te dice no hablarás falso testimonio. En los mandamientos, ¿qué más te dice allí? Tienes que tener pensamientos puros, porque el mandamiento dice no codiciarás. Tienes que tener tienes que no robar, porque el mandamiento dice no robarás. ¿Qué te dice la ley? Aquí está. Pero aquí las motivaciones en el nuevo pacto, cuando estamos en la gracia de Dios con Jesucristo en el evangelio, las motivaciones son totalmente diferentes. Aleluya. Esto es increíble. No es la ley la que nos enseña, es la gracia de Dios. La gracia nos enseña a decirle que no a la impiedad, a los pecados, a la vida llena de pecado, a la pecaminosidad. Grace teaches us to say no to ungodliness. Es la gracia de Dios cuando tú te sientes que Dios te ha rescatado, que Dios te ha transformado, que Dios te ha salvado, que Dios te ha dado un nuevo corazón. Eso produce nuevas ganas, nuevos deseos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que entendamos esto. Mira lo que le sucedía, por ejemplo, esto es increíble. 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 2, no está en la pantalla, pero solamente la Biblia escribe de esta manera tan rara, y Pablo especialmente. Mira lo que dice, escucha muy bien. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. ¿Ya? Entiende muy bien. Dios le dio una gracia, de gracia le dio algo a las iglesias. Mira lo que les dio. Que en grande prueba de tribulación, la estaban pasando muy mal, tuvieron mucho sufrimiento. ¿Qué tuvieron? La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ah, caramba, ¿cómo es eso? La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, ¿no? Ese es el evangelio, así va a todos lados. Estaban sufriendo en gran tribulación, con gran abundancia de gozo, en extrema pobreza y con riquezas de generosidad. Solo la iglesia de Cristo puede vivir así, aun cuando está sufriendo, aun cuando esté perseguida, aun cuando esté con pobreza, va a abundar en gozo y con riquezas de generosidad. A mí no me cabe esto en la cabeza, hermanos, yo no sé a usted, pero qué increíble. Mira Hebreos 13, 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él mismo dijo. Mira, pero todo esto viene por una postura del corazón. Hay contentamiento en el corazón, hay satisfacción, contentos con lo que tienes ahora. Ay, es que porque yo no tengo, ¿no? Contentos, porque Él dijo, me amparo no en mi realidad que no tengo. ¿Qué me da contentamiento? Mira lo que dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, ni la migración, ni ningún país, ni nada.
No temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque ¿quién es mi ayudador? El Señor Jesús. Mi Dios pues suplirá todo, casi todo lo que les falte conforme a las riquezas que están allá en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Y cómo es que el Señor, Pablo, puede decir este tipo de cosas? Porque Él, mira lo que nos dice Él, que Él sabe vivir en escasez. Dice, he aprendido a contentarme. ¿Cómo es que Él ha aprendido a contentarse? Que sabe vivir humildemente, nos dice, en abundancia, en todo ha sido enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. Pablo nos dice en Filipenses 4:13 que todo lo puede en Cristo que le fortalece. En este contexto de que puede tener o mucho o poco, o hambre o necesidad, que puede pasar todo. ¿Cómo es que Él puede estar contento en humildad, en hambre, en necesidad? De hecho nos dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Porque antes Él nos dice que Filipenses 3:8, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Esta nueva iglesia, esta obra maestra que Cristo está haciendo en tu corazón, en su iglesia, es porque hemos conocido a Jesús. Conocimos a una persona. Él cambia los deseos de nuestro corazón. Él cambia lo que queremos. Él cambia nuestras ganas. Él cambia nuestros apetitos, nuestros gustos, nuestros deleites. Como Rey David en el Salmo 63:3 puede decirle: tu amor, Señor Dios, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Yo no necesito comida, no necesito protección, la seguridad que me pueda traer el dinero, porque tú eres suficiente, tú eres mejor que la vida. Ahora, cuando no hacemos esto, se nos habla de que podemos entristecer al Espíritu Santo. Ahora, hay una doctrina en la Biblia, versículos 30, 29 y 30, cuando nos habla de hablar la verdad, de que debemos hablar palabras para edificar. Esa palabra de falsedad aquí es una palabra que quiere decir una palabra podrida, de madera podrida, de un árbol podrido, sino que más bien debemos hablar palabras que edifiquen, que den aliento, que den ánimo, que den, que construyan, que alienten, que levanten a alguien, no que aplasten. Y entonces, y compara es una palabra, la palabra decir palabra de falsedad, una palabra mala, una palabra corrompida. Mira, más bien, cuando no hacemos esto, dice que no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Hay una doctrina que es un poco difícil de entender y se las voy a resumir, ojalá en 1 minuto y medio. Dice, es la doctrina de la impasibilidad de Dios. Es decir, que Dios no está sujeto a sus emociones, sus sentimientos no son presos de quién es Él. Es decir, Dios no es víctima de sus emociones. Imagínate cómo se sentiría Él cuando todo Nazaret, cuando Él fue rechazado en su pueblo, cuando la gente lo rechazaba. Dios no es controlado por sus emociones o por el mal o por otros que le causaron o le provocan eso. Pero Él puede al mismo tiempo, Dios en su naturaleza puede al mismo tiempo sentir enojo, ser entristecido, pero al mismo tiempo puede Él seguir siendo Dios y no desmoronarse. Tú y yo nos desmoronamos y somos presas a veces de nuestras emociones. Dios sí puede sentir ternura, puede compadecerse, puede sentirse triste, entristecer, como en este caso el Espíritu Santo, pero desaprobar nuestra conducta, pero al mismo tiempo Él no se deja afectar. Entonces son estas dos cosas. ¿Quieres explicarlo para que podamos entender quizá este versículo que es un poquito complicado? Él al mismo tiempo, en algún momento, Él puede sentir desaprobación. Por ejemplo, en el caso de José.
¿Desaprobaba él que sus hermanos lo vendieran a esclavitud? Sí. Pero cuando José concluye esta historia, él tranquilamente puede decir: ahora pues no se entristezcan, le dice a sus hermanos, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Quien envió a José a Egipto en última instancia no fueron los hermanos que lo vendieron, sino que fue Dios. Porque Dios es últimamente soberano, está desde el cielo, está viendo todo. Entonces Él se entristece por el pecado terrible de sus hermanos, pero al mismo tiempo, yo estoy cumpliendo mis planes a través de tu pecado, a través de ese pecado. Él se entristece, pero al mismo tiempo no se deja controlar por estas cosas. Miren qué maravilla que es Dios. Ahora, hermanos, debemos andar, como nos dice, y aquí es esta gran motivación que viene al final, que es la motivación que debe cambiar, que cambia nuestro corazón si es que la creemos de todo corazón. Esta motivación es la que se encuentra en el versículo 1 y 2 de Efesios, capítulo 5. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Pero nadie te ama así. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Saben? Esa es la motivación, que no solamente nos dice: mira, así va a funcionar, esto te va a dar una razón para que ganes algo, para que hagas algo, sino que esa motivación del corazón de Dios por los pecadores literalmente cambia tu corazón, te despierta a nueva vida. Recibes un nuevo corazón cuando entiendes esto. Cuando entiendes y te sabes de que tu pecado era tan horrendo, tan terrible, que Cristo tuvo que venir a tomar forma de hombre y a darse a sí mismo, entregar su vida por ti, porque eras pecador, porque merecías el infierno. Pero Jesús no solamente que vivió una vida perfecta, no solamente que murió una muerte horrenda, sino que resucitó al tercer día para gloria del Padre y para vida eterna para mí y para ti, que si lo crees de todo corazón. Y entonces, mi hermano, así Dios transforma el corazón. Y ya no necesitas más una ley que te enseñe, una regla que te esté encima. Tu mamá, tu papá que estén atrás tuyo: mira, cumple, haz las cosas. Ya no necesitas, ni siquiera necesitas un pastor que esté arreándote atrás con un látigo, que te grite todos los domingos ahí: obedezca al Señor. Sino que Dios mismo es tu maestro. Si supieras, si conocieras el don de Dios. ¿Se acuerdan que así le dijo Jesús a la mujer samaritana? Esa mujer allá en el capítulo 4 de Juan, cuando le dijo: oh mujer, si conocieras el don de Dios. Es un don, es un regalo, no es algo que tú te esfuerzas. Porque si el don para poder ser transformados adentro a obediencia fuese algo que debemos esforzarnos y que tenemos que, ahora sí Señor, me voy a esforzar para no andar en mentira, para no andar en esto, no lo voy a volver a hacer. Si se tratara de tu disciplina, de tu esfuerzo, entonces no sería el don de Dios, el regalo de Dios, un presente. Sino más bien, ¿quiénes tendrían privilegio? Ustedes que son más esforzados, que vinieron de buenos hogares, los más disciplinados, los que fueron criados con valores, con buena disciplina en buenos hogares. ¿Y qué de los que fuimos criados con poca disciplina y que nos cuesta, tenemos poca voluntad para hacer las cosas? Hay esperanza para nosotros, para los que reconocemos nuestra debilidad delante de Dios y le decimos: Señor, yo no lo tengo en mí, no tengo ese corazón que se esfuerce, esa disciplina. El Señor vino para buscar a su pueblo, a sus hijos, que desde la fundación del mundo les amó con amor inalterable y está dispuesto a salvar hasta lo sumo. Oh, mis queridos hermanos, si supiéramos, si conociéramos el don de Dios, estaríamos como esa mujer
que salió corriendo a contar las buenas nuevas. Miren, conocí a un hombre que me ha dicho todo lo que yo hice, todos mis pecados, me conocía toda mi vida entera. Creo yo que Él es el Mesías. Que Dios bendiga a su iglesia.